Gracias por estar presentes. Como siempre, vamos a ponernos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Especial, queremos darte gracias por este nuevo día que nos has regalado, por esta semana que comienza. Queremos postrar delante de ti nuestro corazón y postrarnos nosotros totalmente a los pies de tu bendita palabra, para que tú nos regales el don del Espíritu Santo, para que nos instruyas, nos edifiques, nos llenes de tu luz. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven y llénanos de tu presencia. Ven y regálanos el don de la sabiduría. Ayúdanos a discernir con propiedad tu bendita palabra. Ven, Espíritu Santo Paráclito, y acompáñanos. Ven y dirige nuestros pasos. Ven y abre nuestro entendimiento. Regálanos el don de la sabiduría, el don de la comprensión de la palabra de Dios y sobre todo la voluntad para poderla poner en práctica en nuestra vida. Ven, Espíritu Santo, queremos que hagas de nosotros tu morada, que nuestra vida y nuestro corazón sean tu casa. Ven, Paráclito, quédate a morar en nosotros. Ven, Espíritu Santo de Dios, y llénanos de tu presencia. Todo esto lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Amén y amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, tomado del capítulo 9, versos 14 al 29. Dice así: En aquel tiempo, Jesús y los 3 discípulos bajaron del monte y volvieron a donde estaban los demás discípulos. Vieron mucha gente alrededor y a unos escribas discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él les preguntó: ¿de qué discutís? Uno de la gente contestó: Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu que no lo deja hablar, y cuando lo agarras lo tira al suelo, echa espumarajos, rechina los dientes y se queda rígido. He pedido a tus discípulos que lo echen y no han sido capaces. Él, tomando la palabra, les dice: generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Se lo llevaron. El espíritu, en cuanto vio a Jesús, retorció al niño. Este cayó por tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó él: desde pequeño, y muchas veces hasta lo ha echado al fuego y al agua para acabar con él. Si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús suplicó: si puedo, todo es posible al que tiene fe. Entonces el padre del muchacho se puso a gritar: creo, pero ayuda a mi falta de fe. Jesús, al ver que acudía gente, increpó al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Gritando y sacudiendo violentamente, salió. El niño se quedó como un cadáver, de modo que muchos decían que estaba muerto. Pero Jesús lo levantó, cogiéndolo de la mano, y el niño se puso en pie. Al entrar en casa, sus discípulos le preguntaron a solas: ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Él les respondió: esta especie solo puede salir con oración. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos, este texto del Evangelio de hoy, pues es un texto muy rico, lleno de una gran cantidad de enseñanzas y de bendiciones. Lo primero que quiero reiterar es que creo profundamente en los milagros del Señor. Creo que sucedieron, creo que son hechos históricos, es decir, que el Evangelio es narrativo. Pero también detrás de este Evangelio, que es histórico y narrativo, también hay una enseñanza espiritual para nosotros, porque es así. Si no, entonces diríamos: bueno, pues sí, sanó a ese, pero pues ya, solamente sanó a ese niño, o solo liberó a ese niño, ya, pues chévere por él, qué bueno por él, pero a mí, ¿esto qué me habla? Pues nos habla muchísimas cosas. Lo primero es que Jesús bajó con sus 3 discípulos después de la transfiguración y llega donde unos escribas. Acuérdense que los escribas son aquellos que están encargados de pasar las escrituras en pergaminos para repartirlas en las diferentes sinagogas. Son personas que conocen al derecho y al revés la escritura. Y entonces dice que estaban discutiendo con sus discípulos. Pero llega Jesús y entonces ahí mismo todos se le acercan, ¿no? Al ver Jesús, la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Y este es un acto que normalmente vemos en los seres humanos, que es un acto de hipocresía. A veces estamos hablando mal de una persona y llega la persona: ay, sí, hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga, ¿cómo te va? Y eso sí que se ve en muchos lugares en general.
Es ese aspecto de la hipocresía, que es de lo que hablaba precisamente la primera lectura, sobre esa rivalidad, sobre esas cosas por orgullo y por soberbia. Desafortunadamente, eso está en el mundo y está en nosotros los seres humanos. Qué vergüenza cuando estamos juzgando a los demás y cuando estamos murmurando y después de cara les ponemos una cara de frente, les ponemos una cara feliz como si nada estuviera pasando. Pues eso es lo que está pasando aquí. Entonces dice, al ver a Jesús la gente se sorprendió y corrió a saludarlo. Él les preguntó, ¿de qué discutís? Uno de entre la gente contestó, maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu que no lo deja hablar y cuando lo agarra lo tira al suelo, echa espumarajo, rechina los dientes y se queda rígido. He pedido a tus discípulos que lo echen y no han sido capaces. Pero bueno, aquí está hablando el padre del niño, pero los discípulos estaban discutiendo con los escribas. Es decir, aquí hay como una triangulación de circunstancias. Los discípulos no han podido expulsar al demonio, los escribas están quizá criticándolos porque son discípulos de Jesús y entonces no han podido hacerlo, como quien dice, ustedes no son capaces, Jesús no es nada, esto es el colmo, ustedes que se creen, seguramente estaban discutiendo. Pero el padre del niño era el que tenía la aflicción. Como quien dice, en la mitad está el sufrimiento y a veces nos quedamos discutiendo por fuera. Esto es lo que sucede en muchos lugares en nuestras vidas, en muchas iglesias y en muchos lugares, que si este es católico, que si es cristiano, que si no es católico, que si sigue al Señor, que si se confesó, que si no se confesó, que si hizo esto, que si no hizo lo otro. Pero hay gente sufriendo en la mitad. Como quien dice, preocupados por discutir muchas cosas, pero con poca misericordia en el corazón. Y desafortunadamente a veces a nosotros nos distraen otros que vienen a discutirnos si somos de Dios o no somos de Dios. Y en este sentido tenemos nosotros que tener claro qué es lo importante. Y lo importante es ayudar al que sufre. Ahora bien, ¿por qué no lo pudieron ayudar? Al final, el Señor les da la respuesta. Les dice, porque esta clase de demonios solamente sale con oración. Hay algunos textos bíblicos que dicen con ayuno y oración. Es decir, haciendo un esfuerzo espiritual superior, porque la oración tiene un poder superior. Desafortunadamente, mucha gente no expulsa demonios en su vida y en general es porque no tiene la capacidad de orar o de hacer ayuno. Si nosotros fuéramos personas de mayor oración y de mayor ayuno, tendríamos la capacidad para liberar, para sanar, para hacer muchas cosas. Y aquí entonces el Señor está exaltando el poder de la oración. Desafortunadamente nosotros no tenemos claro cómo es que oramos, pero la verdad es que el solo hecho de entrar en nuestro cuarto, cerrar la puerta y a solas, orarle a nuestro Señor, ya es un acto de fe y de confianza y es un acto de buen principio de oración. Esto lo hablo en uno de mis libros que se llama Refresca tu oración y en el otro libro que es Una oración para cada ocasión. Realmente es importante aprender a orar, por eso fue uno de los libros primeros que escribí, el de la oración, porque es necesario que nosotros aprendamos a orar para poder tener un aspecto especial de liberación en nuestra vida y hacia los que nos rodean. Pero esto no se queda solamente aquí. Aquí está hablando que cuando el Espíritu vio a Jesús, el Espíritu sacudió violentamente al muchacho. Y entonces le pregunta al Señor, el Señor le pregunta al hombre, al padre del niño, le pregunta, ¿hace cuánto le sucede esto? Y esto también es una pregunta muy importante, porque nada sobra en la Escritura. Si le pregunta, ¿hace cuánto le sucede? Es porque es importante indagar en la vida de la persona desde hace cuánto usted viene experimentando lo que viene experimentando, desde hace cuánto viene experimentando los síntomas en su vida. Esto es muy importante. Por eso en los libros de sanación, en este libro que he escrito que se llama Si es posible sanar, yo hablo de una indagación, incluso intergeneracional, y una indagación de nuestra propia vida, precisamente para poder descubrir a la luz del Espíritu Santo en dónde entró el mal en nuestra vida y con la gracia y el auxilio del Espíritu Santo poder sanar nuestro corazón y nuestra vida. El Espíritu Santo nos muestra claramente cuál fue el momento en que el mal entró en nosotros o que nos hirió precisamente para estar sufriendo lo que nosotros sufrimos. Por eso es importante la indagación. Hay gente que dice, no importa, si Dios va a sanar, sana. Ok, sí, eso está bien, si Dios va a sanar, sana. Pero entonces, ¿por qué el Señor le pregunta al padre del hijo, ¿desde hace cuánto le sucede? Como quien dice, piense, ¿hace cuánto tiene problemas su hijo? Porque en algún momento de la historia de una persona se torció la vida, en algún momento entró la amargura, en algún momento entró el egoísmo, la enfermedad, el dolor, la depresión, la posesión demoníaca, en fin, cualquiera de los actos
que doblegan al ser humano y que lo atan. Y por eso es importante entender desde hace cuánto sucedió. Y entonces le va a hablar de unos síntomas. Le dice que le hace echar espumarajos por la boca, que le deja rígido, que lo derriba, ¿no? Es decir, unas acciones que son propias de lo que le sucede al ser humano. Por ejemplo, el echar espumarajo por la boca significa que hablamos puras tonterías, pura baba, pura espuma, cosas que no edifican a nadie, personas que viven balbuceando, diciendo tonterías en la vida. Pero además no solamente eso, rechinar de dientes, se refiere a la ira, al mal genio, esas personas que les da rabia, le rechinan los dientes de la ira. Pero no solamente la ira, sino dice que también le deja rígido, es decir, que le permite, o que más bien no le permite moverse, lo deja como impotente, como que no puedo hacer nada, como que se detiene y lo derriba. Lo que sucede también con muchas personas que por momentos nos sentimos derribados, derrumbados. Emprendemos algo y no lo podemos continuar, como que nos derrumbamos en la vida. Pues hay todos estos elementos que vienen a convocar o más bien a terminar en una liberación importante de parte del Señor. ¿Y cómo lo hace? Reprendiendo al espíritu. Y por eso el Señor siempre da órdenes. Y por eso aquellos exorcistas o aquellas personas que tienen el don de liberación dicen, en el nombre poderoso de Jesucristo te ordeno que salgas de aquí. En el nombre poderoso de Jesucristo te ordeno que te vayas y que dejes libre a esta persona. Claro, pero tienen que ser personas de oración. Por eso al final concluye diciendo, esta clase de demonios solamente salen con oración. Y por eso es tan importante que nosotros aprendamos a orar. Si somos personas de oración, si somos personas de equilibrio, si somos personas de verdad, pues tendremos la autoridad moral y espiritual para reprender el demonio y para ayudar a muchas personas a que sean sanadas y liberadas. Pero también es necesario conocer el pasado de esas personas para ayudarlas a liberar. Ojalá el Señor nos permita hacerlo de esta manera y estoy seguro que con muchas oraciones muchos podremos ser liberados de todo tipo de circunstancias. Vamos a terminar con oración. Dios Padre de amor, te damos gracias una vez más por tu bendita palabra, porque tú eres el Dios de la vida, porque nuestro amo, nuestro Señor Jesucristo vino para liberarnos, para sanarnos. Ayúdanos a entrar en contacto de oración permanente, Señor, para fortalecer nuestra vida y nuestro espíritu, a fin de que también seamos instrumentos útiles para ayudar a sanar y a liberar a otras personas que se acercan a nosotros. No permitas que tengamos miedo, no permitas que nos apartemos de ti, no permitas, Señor, que nosotros como padres de familia dejemos solos a nuestros hijos para que el mal se aproveche de ellos, sino todo lo contrario. Sepamos cuál es la vida de nuestros hijos para que también los podamos defender con ahínco en el nombre poderoso de Jesucristo resucitado. Todo esto, Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Amén y amén. Pues muchas gracias, mis queridos hermanos, por estar presentes. Si Dios quiere, nos vemos mañana en una nueva emisión. Los invito, como siempre, a que compartan este video para que sean muchos los que conozcan y que estemos a los pies de la palabra de Dios. Y también que te suscribas al canal para que te lleguen las notificaciones de los videos que voy subiendo. Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.